Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Train era natural de Missouri y mostraba una desconfianza aislacionista ante cualquier congreso mundial en el que los Estados Unidos no estuvieran seguros de controlar los votos. Por consiguiente, el subsecretario Rockefeller hacía sus delicias explicándole la importancia del bloque latinoamericano, que suponía 19 votos frente a los 9 europeos en la Asamblea de la ONU. Rockefeller preguntaba si el vicealmirante podía ayudarle y encargarse de que lavaran la ropa de las delegaciones latinoamericanas. La respuesta afirmativa no se hizo esperar, y a partir de aquel día la ropa de los delegados latinoamericanos empezó a lavarse en la base de la Marina en la isla del Tesoro de la Bahía de San Francisco. El propio Train comentaría después: una nimiedad, pero fue útil. Nelson, atento hasta el mínimo detalle, envió al almirante una nota de agradecimiento por sus servicios. Su colaboración en Ciudad de México y en San Francisco son recuerdos imborrables. Pero los adversarios de la tesis de Rockefeller en la delegación norteamericana eran firmes y los ánimos estaban exacerbados. Otros tres subsecretarios, Dean Acheson, James Dunn y Archibald MacLeish, compartían los temores de Pavlovsky y otros de la División Internacional, recelando del apoyo de Rockefeller al régimen peronista. En Yalta, Roosevelt había prometido 2 veces a Stalin que Estados Unidos no apoyaría el ingreso de Argentina en la Organización Mundial por su régimen fascista, pero tales consideraciones no pudieron con la determinación rockefelleriana de imponer el ingreso de Argentina, arrollando a la oposición. Incluso había aprovechado, o al menos eso afirmaron sus adversarios, del Departamento de Estado, el débil estado del presidente, ya minado por la enfermedad, para obtener su anuencia a la maniobra de Argentina justo un mes antes de su muerte. Años después, Charles E. Bolin, el diplomático que había asistido con Roosevelt a Yalta y otras conferencias durante la guerra, escribiría con comedida amargura: no dejaba de preocuparme al respecto de Roosevelt, pues ya por entonces resultaba evidente para muchos su enfermedad, le temblaban las manos y apenas podía sostener un telegrama. Como la capacidad de concentración del presidente Roosevelt disminuía y se iban agotando sus energías, se veía obligado a confiar más de lo que normalmente habría hecho en la buena fe y juicio de sus asesores, y lamento decirlo, algunos se aprovecharon de su estado. Por ejemplo, un funcionario del gobierno cuyo nombre me dijeron era Nelson Rockefeller, y por entonces ayudante del secretario de Estado, puso ante Roosevelt una declaración autorizando a Argentina a ser miembro fundador de las Naciones Unidas. Ahora esto es un asunto casi olvidado, pero fue un boicot directo a los acuerdos de Yalta, según los cuales solo podían ser miembros los países que hubieran declarado la guerra a Alemania. Argentina no reunía los requisitos y Roosevelt firmó la declaración sin advertirlo. En el momento de producirse el altercado con los rusos en la Asamblea General, la apisonadora que Rockefeller había puesto en marcha entre bastidores era ya irresistible. Las escaramuzas verbales preliminares jugaron en favor de Molotov, ministro soviético de Asuntos Exteriores, que puso en un brete a la delegación norteamericana, citando literalmente denuncias contra Perón y el régimen fascista argentino hechas por Roosevelt, Hull y Rockefeller poco tiempo atrás. Pero una vez calmados los ánimos, Estados Unidos dominaba la votación y el recuento final fue de 32 votos a favor del ingreso de Argentina y solo 4 en contra por parte del bloque soviético: Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Yugoslavia. El Acta de Chapultepec era el siguiente punto en el orden del día de la Conferencia de San Francisco. Comenzó a tratarse en un momento en que Nelson acababa de regresar en avión de Washington para conferenciar con el presidente Truman ante la ola de críticas adversas levantada por el voto a favor de Argentina. De vuelta a la conferencia de la ONU el 5 de mayo, comprobó que Stettinius había cedido a las presiones internas de la delegación y trataba de sugerir una enmienda de la Carta de la ONU que estipulase que, salvo por medidas contra los estados enemigos de esta guerra, no deberían ejercerse acciones de fuerza, según esquemas regionales o por parte de agencias regionales sin previa autorización del Consejo de Seguridad. La enmienda habría sancionado el concepto universal
del orden internacional que Estados Unidos había propuesto en Dumbarton Oaks como alternativa a los bloques imperialistas y a las alianzas militares que tan desastrosas guerras habían provocado en una generación, pero Nelson lo consideró una amenaza para el bloque hemisférico que había organizado e inmediatamente solicitó una audiencia privada con Stety News, nada más regresar a San Francisco, pero le dijeron que el secretario de Estado estaba exhausto y que viera a Pavlovsky o al subsecretario James Dunn, ambos representantes de la oposición. En lugar de rendirse, Nelson lanzó una contraofensiva invitando a cenar al senador Vandenberg, que no solo era ya de por sí un miembro temible de la delegación, sino además la persona clave para la aprobación de la enmienda en el Senado, con lo que se evitaría una repetición del chasco de la Liga de Naciones. En la conversación que sostuvieron en la suite del Hotel San Francisco, Nelson jugó con la consabida repulsa del senador hacia los soviéticos, aduciendo que la propuesta de enmienda parecía invalidar la doctrina Monroe, y añadió que ingleses y franceses esperaban que prosperase porque debilitaría el esquema interamericano que bloqueaba su expansión política en el hemisferio. Al término de la velada, Vandenberg dijo que escribiría una carta a Stety News pidiendo la inmunidad específica del Acta de Chapultepec por ser una alianza regional, expresión de la continuidad de la política interamericana durante más de un siglo y sin posible parangón con otra a nivel mundial. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.